Universidades Católicas de América Latina y el Caribe, ODUCAL, don Arturo Chicano Jiménez, vicerrector de Desarrollo de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile, señora Cristina de la Cruz Ayuso, académica de la Universidad de Deusto, España, quien nos acompañará como expositora del primer conversatorio de nuestro seminario Tejiendo Redes en Clave de Responsabilidad Social. Señoras y señores, miembros del comité de base de nuestra red de responsabilidad social universitaria de ODUCAL. Damos la excusa de la ausencia de nuestra coordinadora de la red, dado que se encuentra atendiendo un problema de salud de sus padres. Y también la ausencia del doctor Sergio Marchal, nuestro segundo expositor científico de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, quien se encuentra con una infección de la laringe y tráquea con reposo absoluto, motivo por el cual no podrá acompañarnos el día de hoy. Un saludo afectuoso a todos y todas quienes nos acompañan esta bonita tarde. Este seminario virtual, Tejiendo Redes en la Clave de Responsabilidad Social, ha sido organizado por el Comité Base de la Red de Responsabilidad Social Universitaria de ODUCAL, integrado por representantes de la Universidad del Valle de Atemajac de México, la Universidad Católica de Santo Toribio de Mogrovejo de Perú, la Universidad Católica de Manizales de Colombia, Universidad La Salle Noroeste de México y la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile. El seminario 2020 buscó enriquecer un proceso reflexivo en red y afianzar vínculos, dialogando sobre la responsabilidad social y sus desafíos respecto de la misión formativa universitaria vinculada con la puesta en acción de sus principios éticos. El seminario 2021 se contextualiza fundamentalmente en el llamado del Santo Padre en su encíclica Fratelli Tutti, que nos desafía al cuidado del otro. En una cultura del encuentro, por tanto, este año 2021 buscamos profundizar en los fundamentos de esta cultura del encuentro, del cuidado del otro, y a la luz de tales fundamentos, con construir caminos de amistad social, particularmente entre quienes habitamos las universidades de América Latina y el Caribe como miembros de la Red de Responsabilidad Social Universitaria de la ODUCAL. De esta manera, queremos contribuir a caminar con esperanza, a respetar el derecho universal de vivir con dignidad, desarrollarnos integralmente y co-construir juntos la justicia y la fraternidad. Hoy iniciamos el seminario y damos la palabra a la doctora Gladys Jiménez Alvarado, miembro de nuestro comité base, de modo que contextualicemos este espacio de reflexión y experiencia que da sentido a nuestro quehacer universitario. Adelante, doctora Gladys. Muchas gracias, José Luis. Muy buenas tardes, un placer y una alegría estar junto a ustedes. Muchas gracias por acompañarnos. ¿Desde dónde les hablo en este momento para contextualizar el seminario 2021? Hablo en representación del comité de base de la Red de Responsabilidad Social Universitaria de la ODUCAL y permítanme decir junto al equipo del Observatorio de Responsabilidad Social de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Y desde las preguntas que en el 2007 nos planteara Cristina de la Cruz, aquí presente, en su primera visita a nuestro país, en el contexto de un proyecto MESESUB en torno precisamente a la responsabilidad social. Nos decía ella, ¿de qué somos responsables? ¿Ante quién somos responsables? ¿Por qué somos responsables? ¿Cómo somos responsables? Como señalaba José Luis, el seminario 2001 se contextualiza fundamentalmente en el llamado del Santo Padre, en su encíclica Fratelli Tutti, que nos desafía al cuidado del otro, a una cultura del encuentro. Abro comillas. El Papa nos dice, el aislamiento y la cerrazón en uno mismo o en los propios intereses jamás son el camino para devolver esperanza y obrar una renovación, sino que es la cercanía, la cultura del encuentro. El aislamiento no,
Cercanía, sí. Cultura del enfrentamiento, no. Cultura del encuentro, sí. Voy a... Llegar el día de mañana a una persona en situación de discapacidad. Para explicar entonces fundamentalmente sobre la base de estas palabras que he señalado. Aquí está. ¿De qué se trata entonces? Nos planteamos como tema transversal, como decía, la cultura del encuentro. Y las tres preguntas: ¿por qué la cultura del encuentro? ¿Ante quién? ¿Y cómo? Entonces, el seminario, que tiene 8 conversatorios, se va a desarrollar fundamentalmente en un primer momento profundizando en los fundamentos del cuidado del otro. En un segundo momento, con 3 conversatorios, va a desarrollar la pregunta ¿ante quién? Y de esta manera vamos a reflexionar en torno a los ámbitos del cuidado del otro. Y por último, nos vamos a preguntar, porque la responsabilidad social es un valor en acción. Entonces nos vamos a preguntar el cómo. ¿Cómo construir desde las distintas voces una cultura del cuidado del otro, especialmente en nuestras universidades y en su relación, ¿no es cierto? Porque una universidad que es socialmente responsable está anclada en el territorio, por lo tanto, ¿cómo podemos construir junto con el territorio y las comunidades del territorio, desde las distintas voces, esa cultura del cuidado del otro? Ese es nuestro seminario Tejiendo Redes en Clave de Responsabilidad Social para el 2021, al que les dejamos placenteramente invitados. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Gladys. Me permito en este momento dar la palabra a don Andrés Barba, secretario general de UCAL, para que nos transmita un mensaje. Muchas gracias, José Luis, y muy buenas tardes a todos. Quisiera comenzar pues agradeciendo a todos y cada uno de los que han hecho posible esta segunda edición del seminario virtual Tejiendo Redes en Clave de Responsabilidad Social, una iniciativa, como ya se ha dicho, de la Red de Responsabilidad Social Universitaria, de la Organización de Universidades Católicas de América Latina y el Caribe, la UDUCAL. De manera especial agradezco y felicito el trabajo y el liderazgo de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso en Chile, que le da soporte técnico y metodológico a este seminario, al igual que a todos y cada uno de quienes integran el Consejo Ejecutivo de esta red, encabezada, como ya se ha indicado, por la doctora Sofía Lavado, académica de la Universidad Católica de Santo Toribio de Mogrovejo en el Perú, a quien desde este espacio le hago llegar mis saludos, mi reconocimiento y desde luego toda mi solidaridad. Quiero también manifestar una vez más mi alegría por el tino que tiene siempre la red RCU de la UDUCAL al elegir las temáticas que estarán abordándose en estos espacios que son muy valiosos y que reúnen no solo a especialistas de primera categoría, sino también a colegas, compañeros de diferentes instituciones en muy distintos rincones de nuestra América Latina y más allá de ella, que al participar aquí y en tantos otros espacios que se han abierto en estos tiempos de confinamiento y crisis, buscan inspiración o buscamos inspiración y aliento para seguir adelante en esta dura prueba que todos afrontamos, especialmente en este momento. El cuidado del otro es más que un tema, es algo más que un tema, es una obligación moral de todos los seres humanos, especialmente en estos momentos de crisis sanitaria, pero también crisis social, política, económica, ambiental, en la que todos vivimos. Solo hay que recordar, la última vez que nos encontramos aquí, a finales del año pasado, teníamos una cuenta espantosa de más de 1.600.000 fallecidos en todo el mundo solamente por este virus del COVID-19. Hoy, apenas 4 meses después, ya son más de 3.100.000 decesos por este COVID-19. Se trata nada menos que de 3.100.000 seres humanos que tenían hijos, padres, nietos y desde luego un nombre, que tenían un empleo, compañeros y amigos. Y ahora
tenemos no solamente la ausencia de estos más de 3 millones de seres humanos, sino también miles y miles de familias incompletas. Esta tragedia se profundiza cuando poco a poco surgen historias dramáticas como aquellas que narran el abandono a miles de adultos mayores en casas de retiro, a la irresponsabilidad de muchas autoridades que dejaron sin suministros a cientos de hospitales para dotarles del equipo necesario que permitiera salvar vidas. Tan solo en mi país, México, un informe reciente elaborado por la Universidad de California en San Francisco, por encargo de la Organización Mundial de la Salud, da cuenta que si las autoridades hubiesen adoptado otras medidas, habrían evitado la muerte de más de 190,000 personas. 190,000 de un total de 216,000 fallecidos que tenemos al día de hoy, 28 de abril. A la luz de estos datos y de esta realidad tan cruda que hoy tenemos frente a nosotros, me gustaría citar al Papa Francisco, también en Fratelli Tutti, que dice: nos hace falta reconocer la tentación que nos circunda de desentendernos de los demás, especialmente de los más débiles. Digámoslo, sí hemos crecido en muchos aspectos, aunque somos analfabetos en acompañar, en cuidar y sostener a los más frágiles y débiles de nuestras sociedades desarrolladas. Nos acostumbramos a mirar para el costado, a pasar de lado, a ignorar las situaciones hasta que éstas nos golpean directamente. Pero como en todo hecho dramático, aquí termina la cita del Papa Francisco, como en todo hecho dramático, en el que se hacen presentes el egoísmo, la mezquindad y tantos otros vicios, también aflora la virtud de miles de personas que hacen frente a los desafíos con lo mejor de sí mismos, buscando tan solo hacer el bien, aun si por ello pagan con su propia vida. Desde luego, en este seminario no solo se hablará de la pandemia y de sus efectos devastadores. A lo largo de estos 7 meses, el cuidado del otro se va a abordar desde la interdisciplinariedad, como es el caso de hoy, con la participación muy destacada de la doctora Cristina de la Cruz, pero también desde una mirada ecuménica, desde el ámbito social, ambiental, económico, territorial y universitario, con otros distinguidos ponentes. No hay que olvidar que hablar del cuidado del otro es hablar del cuidado también de uno mismo. El Papa tiene aquí también una referencia interesante que a mí me ha gustado mucho cuando cita o hace referencia al filósofo francés Gabriel Marcel. Dice el Papa: un ser humano está hecho de tal manera que no se realiza, no se desarrolla, ni puede encontrar su plenitud si no es en la entrega sincera de sí mismo a los demás. Ni siquiera llega a reconocer a fondo su propia verdad si no es en el encuentro con los otros. Solo me comunico realmente conmigo mismo en la medida en que me comunico con el otro. Hasta aquí la cita del Papa. Nuevamente, a nombre de la UDUCAL, quisiera felicitar a todos los organizadores de esta segunda edición del seminario Tejiendo Redes. Gracias también a los ponentes que nos acompañan el día de hoy, desde luego, pero también a lo largo, que nos acompañarán a lo largo de estas jornadas en este año 2021. Y a todos ustedes, gracias por su tiempo y por escucharme. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Andrés Barba, por sus palabras. A continuación me permito ceder la palabra a doña Omaira Parra de Marroquí, quien se dirige a nosotros en nombre de nuestra coordinadora, la doctora Sofía Lavado Huarcayo. Bueno, muy buenas tardes para todos. Pues es un gusto tenerlos acá en esta reunión, en este encuentro fraterno, y aspiramos pues que estemos unidos durante estos 8 meses. ¿No? Pues solidarizados totalmente con Sofía, con su situación. Pues no, reitero lo que ya tanto José Luis como Gladys les ha manifestado, nuestro interés muy comprometido con toda esta situación que estamos viviendo en cada uno de nuestros países. Desde responsabilidad social queremos fortalecer los vínculos, estar cerca,
estar buscando todos esos anhelos que son tan importantes para cada uno de Doctora Omaira, por sus palabras. Y a continuación, con mucho gusto también, voy a ceder la palabra a don Arturo Chicano, vicerrector de Desarrollo de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Bueno, gracias, un abrazo a todos, me van a disculpar, hubiese querido estar con la tenida que corresponde a un vicerrector, sin embargo el frío aquí en Valparaíso es tal, y en el lugar que me encuentro, digamos, no he podido otra cosa que ponerme, que es esto, digamos, si no me voy a resfriar y sería muy grave para el futuro. Un abrazo de verdad para todos, quisiera que les llegase físicamente. Un saludo a Andrés, un saludo a Mayra, a cada uno de los que veo, digamos, en esta pantalla. Quisiera profundamente que el futuro encuentro que pudiésemos organizar a nivel de ODUCAL lo pudiésemos hacer físicamente, ¿no? Qué deseo de volver a encontrarnos, a tocarnos, palabra que a veces provoca, pero creo que es su dedicación permanente para esta red, pero especialmente en el tema, ¿no? Gladys es una profesora de nuestra universidad que ha dado una tarea, una profunda batalla, digamos, porque este tema se instale en nuestra institución. Y también quisiera abrazar a mi querida Cristina, quien hace ya muchos años tuve la suerte de conocerla en la universidad y nos ha acompañado siempre. Un abrazo nuevamente, el más sentido posible, y tengan lo que hoy día podríamos decir, nuestra casa es su casa. No sé dónde está, pero se cumple una razón de las instituciones y de las redes, ¿no? Al menos un sentido positivo del espacio virtual. Creo que la red, ¿no es cierto?, o la casa esa, la casa de todos, algo en esta pantallita de esa casa de todos se mantiene. Así que confío plenamente en Dios que nos dé un respiro, ¿no es cierto?, y prontamente nos podamos encontrar uno al lado del otro. Un gran abrazo para todos. Gracias. Muchas gracias, don Arturo Chicano, por sus palabras. Y para mí es un honor presentar esta tarde a quien nos va a acompañar y es nuestra expositora, la doctora Cristina de la Cruz, quien ha sido un referente para nuestra reflexión en torno a la responsabilidad social universitaria en los últimos 15 años. Generosa, sencilla y profunda, a quien definitivamente estimamos mucho. Ha colaborado con universidades latinoamericanas, permitiéndonos vivir experiencias significativas, indelebles. Ha dejado huella e interrogantes en nuestras formas de ser y habitar la casa común. Licenciada en Filosofía en la Universidad de Deusto, doctora en Antropología Filosófica por la Universidad de Deusto. Profesora titular de Filosofía del Departamento de Relaciones Internacionales y Humanidades e investigadora. Cristina, es de usted el micrófono. Muchísimas gracias. Bienvenida. Muchas gracias, José Luis. Bueno, un saludo muy cordial a todos. Ya sabéis que sois demasiado generosos conmigo y bueno, no creo que soy capaz de devolver con la misma generosidad y cariño lo que yo recibo de todos vosotros y vosotras. Hoy es un día especial para mí. Hay un montón de amigos detrás de esta pantalla y bueno, no solamente hay amigos, sino también pues una casa, ¿no? Que yo recibo. Me gustaría por lo menos enviarle un poco de calor a Arturo, ¿no? Que no tenga tanto frío y un calor compartido con todas las personas que estáis hoy aquí. Bueno, yo siempre que Gladys me pide algo ya sabe que hay un sí antes de que abra la boca, entonces bueno, todo lo que ella me sugiere siempre es muy interesante y este es un reto especial, bueno, pues compartir este primer seminario tratando de profundizar, como ella decía, en algunos fundamentos del cuidado del otro. Yo ya he tenido la oportunidad, creo que fue en octubre, de compartir algunas reflexiones sobre un marco de referencia importante
sobre las reflexiones en torno al cuidado, como es, ya se ha nombrado la última encíclica del Papa Francisco, Fratelli Tutti, y bueno, pues creo que ese marco de referencia es conocido por todas vosotras y vosotros, y voy a tratar de profundizar en los fundamentos del cuidado del otro, atendiendo a una lectura de esa cultura del cuidado del otro desde la perspectiva ética. Y es un poco donde me voy a centrar. Si tuviese que dar una clave de cómo construir esa lógica de una cultura del cuidado del otro, creo que esa clave está en el título que tiene este seminario, que es Tejiendo Redes. Creo que esa cultura del cuidado se empieza a construir precisamente tejiendo redes, y creo que un paso que está dando Oducal va en esa dirección, ¿no? Creo que en ese sentido podemos entender que tejer redes es el paso primero indiscutible que hay que hacer para generar en nuestras instituciones esa cultura del cuidado. Y lo voy a hablar teniendo en cuenta que hablo para el contexto de las universidades católicas, que tienen la responsabilidad de cumplir una misión que es integrar esa cultura del cuidado en sus instituciones, en nuestras instituciones. Yo también trabajo en una universidad católica en España, y creo que forma parte de esa misión integrar una cultura del cuidado. Entonces me gustaría hablar de cosas muy concretas, muy prácticas, aunque quizás no lo parezca, pero lo he rodeado de un lenguaje filosófico tratando de bueno, pues decir cosas concretas sobre lo que significa esa cultura del cuidado y la importancia y el valor social que tiene una ética del cuidado. Entonces voy a dividir mi exposición básicamente en dos momentos, el primero un poco más corto y el segundo tratando de destacar cuál es el valor de la ética del cuidado un poco más largo, pero quisiera sentar algunas bases iniciales a la hora de pensar cómo tiene que ser esa cultura, ¿no? El cuidado es una categoría que en la filosofía está muy presente desde hace muchos años, claramente desde mediados del siglo XX, del siglo pasado, en el que pues, una autora, Carol Gilligan, desarrolló los primeros pasos de lo que ha sido la ética del cuidado. Es importante también entender cómo surge desde esos planteamientos. Carol Gilligan era bueno, pues, discípula de Kohlberg, que estableció un paradigma en torno a cómo era el desarrollo moral en las personas, basado en la idea de la justicia. Carol Gilligan lo que hizo fue pues, darse cuenta de que ese paradigma de la justicia respondía de manera distinta y ese desarrollo moral se producía de manera distinta, con otras bases distintas, si los dilemas, los conflictos o las reflexiones éticas o las aspiraciones o los vínculos éticos estaban directamente relacionados con las mujeres. En un lado se ponía el foco en la justicia y en el otro en el cuidado. Eso no quiere decir que el desarrollo moral de los hombres y las mujeres sea distinto, sino que hay dos paradigmas distintos, uno que ha sido hegemónico, el de la justicia, el que nos ha llevado desde la idea del sujeto ilustrado, pues a buscar, ¿no?, cómo lograr un sujeto independiente, autónomo y soberano de sí mismo, y una cultura del cuidado distinta, que más que fijarse en la justicia pone el foco básicamente en el cuidado. Es decir, no podemos aspirar a alcanzar sociedades justas si en el centro de esas sociedades justas no está el cuidado, ¿no? Y ahí la perspectiva no es la de la justicia, sino es una perspectiva interrelacional, ¿no? O de una justicia interrelacional, distinta a la justicia de ese pensamiento de la Ilustración o de ese pensamiento liberal. Bueno, entonces es algo que forma parte del lenguaje y de la reflexión filosófica, claramente. Sin embargo, a lo largo de la última década, de los últimos años, y bueno, estos dos últimos desde la pandemia, el pensamiento ha situado este término del cuidado en el centro de su discurso. El tema del cuidado o el tema de los cuidados. Prácticamente no se habla de otra cosa más que cómo favorecer
que se genere una cultura de cuidado en una sociedad que se ha descubierto tras la pandemia como una sociedad interdependiente, ¿no? Y ha descubierto pues, el nivel de vulnerabilidad que nos habita y bueno, la necesidad de establecer vínculos en torno a lo que es el cuidado. Entonces, no es una noción nueva, pero sí que lo es en la posición y la centralidad que ha adquirido tanto en la reflexión filosófica como en las propias prácticas sociales. Ocupa una posición cardinal en la respuesta crítica, por ejemplo, que se da a los efectos del capitalismo global con respecto al planeta desde un punto de vista feminista, ecologista, desde el punto de vista de la justicia social. Todo ese discurso, como ha quedado además claramente identificado en la encíclica del Papa Francisco, en Fratelli Tutti, es un tema nuclear, ¿no? Que ocupa una posición central. Se dice que este va a ser el siglo del cuidado y desde luego el paradigma desde el punto de vista de la ética ha pasado al cuidado con una centralidad clara, ¿no? Sin embargo, es un concepto que lo dice todo, lo dice absolutamente todo y al decirlo todo no dice nada a la vez, ¿no? Es un concepto que corre el riesgo de que quede completamente vacío de contenido, ¿no? ¿A qué nos referimos exactamente cuando hablamos del cuidado y a qué nos referimos cuando hablamos del cuidado del otro y cómo tenemos que establecer, pues, digamos, medidas, parámetros, orientaciones muy concretas que nos ayuden a entender en qué consiste eso, ¿no? Bueno, yo voy a ir haciendo una reflexión y voy a ir dando cuestiones concretas que las volví a releer esta tarde y digo, bueno, pues si alguien quiere un programa formativo de cómo integrar esto en una institución, creo que voy a dar algunas orientaciones muy claras o por lo menos me gustaría hacerlo, ¿no? Quizás luego no lo consiga, pero ya me lo diréis, ¿no? Pero por lo menos dejarme que abra una pequeña brecha en esa dirección. Nosotros partimos de una constatación clara que somos, bueno, nosotros somos vidas que necesitamos cuidados. Toda la vida en sí misma, la de los seres humanos, la de los seres no humanos, la de todo lo vivo requiere de un cuidado. Y nosotros somos también vidas como seres humanos que necesitamos cuidados y que además somos capaces de cuidar a otros y no solamente a otros, sino también al entorno. Esa es una constatación directamente vinculada con lo que es el cuidado, ¿no? Pero si a esa constatación le incorporamos una mirada crítica desde el punto de vista del cuidado, nos devuelve una mirada sobre la devastación íntima, por ejemplo, que hay en torno a nuestras propias relaciones sociales, personales, una mirada crítica sobre la devastación planetaria que caracteriza nuestro tiempo y también es una mirada crítica que nos ofrece un lugar desde donde situarnos como sujetos de nuestros propios destinos y creo que eso es importante también tenerlo en cuenta. El discurso sobre los cuidados nos ha enseñado a ver que somos vulnerables y es algo que hemos descubierto y que vivimos además pues de una manera muy cercana y además con mucha sensibilidad en el contexto actual que vivimos de la pandemia global, ¿no? Nos ha enseñado eso, que somos seres vulnerables, que somos seres interdependientes, son palabras que se repiten de manera reiterada en casi todos los discursos en torno al cuidado, incluso que desde la prensa los intelectuales de distintos países nos recuerdan, ¿no? ¿Qué lección podemos extraer de la pandemia? Bueno, pues que somos vulnerables, que somos interdependientes, etcétera, ¿no? También nos ha enseñado a ver que nuestra vulnerabilidad está ligada a nuestra fragilidad física, a nuestra fragilidad mental, a nuestra fragilidad política también y a nuestra fragilidad cultural. Y somos vulnerables porque somos dañables, somos susceptibles de sufrir un daño personal, ¿no? Entonces, esto también nos resulta fácil identificarlo, ¿no? Es decir, esa condición de ser vulnerables, es decir, de ser dañables, nos pone unos en manos de otros y nos exige además la responsabilidad de cuidarnos. Esto es una idea muy básica en torno al cuidado, ¿no? Y la pandemia, por ejemplo, pues como decía, nos ha dado una lección clara sobre esto. Quizás la preeminencia que ha adquirido en el discurso y en las prácticas sociales el cuidado tiene que ver precisamente con con tener cierta atención ética y política a la importancia que tiene el cuidado. Pero no podemos olvidar, yo hablo siempre desde una perspectiva crítica,
que somos dañables porque al mismo tiempo somos dañinos. Es decir, somos vulnerables, pero también tenemos la capacidad de hacer daño, de hacernos daño a nosotros mismos, de hacer daño a otros, de hacer daño a nuestro entorno. Sabemos hacer sufrir y además sabemos calcular cómo destruir. Es una de las grandes lecciones que nos devuelve la historia y es una de las grandes lecciones que nos devuelve también nuestra propia actualidad y nuestro presente, ¿no? Así pues, somos vulnerables y si somos vulnerables es porque también podemos ser vulnerados y porque también podemos ser vulneradores. Y creo que esta perspectiva del cuidado directamente relacionada con el daño, con el mal, es importante tenerlo en cuenta. Porque si no, como decía antes, la palabra cuidado la vamos vaciando de contenido. Nos parece como un ideal moral al que tender, como un ideal, como una práctica, como una actividad, como una entidad que debería de regir nuestro marco relacional entre nosotros. Sin embargo, no podemos olvidar que esa demanda que hacemos del cuidado la hacemos precisamente en su relación que tiene con el daño y podríamos decir que incluso con el mal en algunos casos también, ¿no? Entonces la insistencia en la necesidad del cuidado, esa insistencia machacona con la que es, bueno, haber dado por hecho e incluso casi como irreversible la existencia del daño. Reclamamos la necesidad del cuidado precisamente porque somos capaces de constatar que hay un daño en el planeta, hay un daño en nuestras relaciones, pero bueno, pues hacemos una llamada de atención hacia el cuidado, pero consideramos que ese daño es irreversible, casi como que ocurre irremediablemente. No hemos dejado de hacer y de hacernos daño a lo largo de toda la historia. Y esa es una realidad a la que tenemos que hacer frente desde esa perspectiva del cuidado, ¿no? Nos encontramos, por ejemplo, ahora en un momento en que las violencias interhumanas y la destrucción ambiental y planetaria nos está conduciendo a aceptar el daño y sus efectos irreversibles. Entonces, no solamente hacemos y nos hacemos daño, sino que aceptamos que no puede ser de otra manera. Y creo que es importante desde una lectura realista y práctica, si nos tomamos en serio la cultura del cuidado, partir de estas consideraciones, ¿no? Entonces, ante esa irreversibilidad y ante este contexto, solo nos quedan los cuidados, es decir, tener cuidado de nosotros mismos, reparar el daño, evitar el mal mayor. Bueno, aquí surge toda una cultura del cuidado que puede ser, por ejemplo, reparadora, etc. Entonces, es importante preguntarnos qué significa cuidar, qué significa cuidarnos, qué significa cuidar al otro, quién es ese otro del que tenemos que cuidar, cuáles son los procesos a través de los cuales reconocemos a ese otro. Todas esas ideas, por ejemplo, están directamente vinculadas en torno a esa reflexión sobre el cuidado. Voy a poner un ejemplo. El problema de los cuidados en relación a lo que estoy señalando vincula dos dimensiones de la vida que no son lo mismo, pero que a menudo se confunden. El cuidado está directamente relacionado con la reproducción de la vida y también con otra dimensión de la vida como es la reparación del daño o del sufrimiento. Entonces, si lo analizamos por sí mismas, tanto la reproducción de la vida como la reparación del daño, la reparación de la vida no son lo mismo. Son trabajos que desarrollamos para sostener la vida, todos los que tienen que ver con la dimensión reproductora de la vida, ¿no? Son actividades que desarrollamos para sostener la vida, para hacer la vida posible. Y todo eso está directamente relacionado con el cuidado y la reproducción de la vida. Por ejemplo, la crianza de los hijos. Pero al mismo tiempo hay otra dimensión que es la que repara, que hace una reparación del daño o del sufrimiento, ¿no? Y que son actividades relacionadas con el cuidado, directamente relacionadas con la respuesta al dolor, con la respuesta al sufrimiento, por ejemplo, en la última parte de la vida, con la respuesta a la violencia o al sufrimiento. Son dos dimensiones del cuidado distintas. Y sin embargo, es muy importante que esa cultura del cuidado veamos y seamos capaces de identificar cuándo se confunden. El problema está en que la vida no crece al margen de circunstancias concretas.
y que muchas veces esas condiciones de reproducción de la vida, del cuidado de la vida y por otro aquellas que tratan de paliar el sufrimiento de la vida, muchas veces se confunden, ¿no? O las injusticias en torno a la vida. Y siguiendo con el ejemplo que ponía de la crianza de los hijos, por ejemplo, que está directamente vinculado con el cuidado, pues esa crianza implica una serie de elementos directamente vinculados con cosas concretas, con los afectos, con el respeto, con tareas, saberes, etcétera, que permiten que esa vida se desarrolle. Sin embargo, esas tareas de crianza no existen al margen, por ejemplo, de violencias o desigualdades del género. ¿Por qué? Pues porque son tareas que casi siempre están o no reconocidas o infravaloradas dentro de lo que es el sistema de producción capitalista, o que siempre recaen injustamente por cuestiones de género en las mujeres. Entonces está directamente vinculado con un pequeño disvalor o con un gran disvalor o con elementos que pueden ser de injusticia estructural. Entonces, son elementos que están todos directamente relacionados con el cuidado. El cuidado puede ser un elemento que permita sostener la propia vida y que lo reclamemos con ese objetivo, pero también vinculado al cuidado puede haber elementos, prácticas y acciones relacionadas con la cultura que están directamente relacionados con la perpetuación de injusticias estructurales en nuestra sociedad. Y es importante también, por eso la educación en una ética del cuidado es algo absolutamente necesario desde el prisma que planteaba Gladys para este primer seminario, que es profundizar en cuáles son los fundamentos de una ética del cuidado y la importancia que tiene visibilizarlos en instituciones como las nuestras, que son universidades católicas, ¿no? Entonces, pensar sobre el cuidado es algo necesario, es algo importante. Y quisiera, en la segunda parte de la exposición, hablar un poco de la importancia de la ética del cuidado, tratando de ver pues, cuál es su significado, ¿no? Nosotros, las personas, vivimos en continua relación con los cuidados, ¿no? Todos proporcionamos cuidados y todos precisamos cuidados a lo largo de nuestra vida. Es casi un aspecto universal. Victoria Camps, aquí en España, acaba de publicar un libro precisamente sobre el tema de los cuidados, que habla de los cuidados como un derecho universal que tenemos. No está claro quién lo debe de garantizar, en algunos casos en los estados de bienestar son los propios estados quienes se encargan de activar mecanismos, políticas o estrategias que lo garanticen, pero en otros no está claro quién lo debe de garantizar. Pero se considera que es un aspecto universal, que el cuidado es esencial para el mantenimiento de la vida, para la sostenibilidad de la vida. Y cuando hablamos de la sostenibilidad de la vida, es decir, ¿qué quiere decir ese paradigma de la sostenibilidad de la vida tan presente en algunas culturas latinoamericanas, de algunos países y culturas y comunidades en América Latina, ¿no? Ese paradigma de la sostenibilidad de la vida, que es el paradigma del cuidado, es no solamente hacer que la vida sea posible, sino hacer que la vida sea vivible. Y eso es importante. En torno a esa idea de que la vida sea vivible hay muchos valores y hay muchos elementos para trabajar. Entonces, las prácticas del cuidado surgen siempre asociadas a la preocupación y el interés por el bienestar de los otros y por el bienestar de uno mismo. Pueden parecer sencillas porque están casi siempre vinculadas con acciones y necesidades básicas de la vida cotidiana, ¿no? Como el cuidado del cuerpo, de los alimentos, del reposo, o de medidas reparadoras cuando el cuerpo está enfermo o nuestra mente está enferma, o cuando envejecemos o cuando nacemos. Pero en realidad, aunque parezcan sencillas, siempre vinculadas a necesidades básicas de la vida, las prácticas del cuidado entrañan una gran complejidad, porque están vinculadas a muchos aspectos, como por ejemplo aspectos culturales. No son, las concepciones de cuidado no son iguales en todas las culturas, institucionales. Las culturas del cuidado son distintas en las instituciones económicas, normativas, religiosas, etc. Por ejemplo, la encíclica Fratelli Tutti tiene una noción del cuidado que tiene una aspiración a ser universalizable, pero que parte de una perspectiva religiosa muy concreta, ¿no? Entonces, es interesante también tener en cuenta que la complejidad de las prácticas del cuidado
están directamente vinculadas con su propia diversidad en las culturas donde ocurren esas prácticas de cuidado, ¿no? Pero si tuviésemos que decir algo concreto sobre lo que todas ellas comparten, podríamos decir que el cuidado es una acción colectiva, es una práctica colectiva, no es una práctica individual que tiene lugar cuando una persona o las instituciones, por ejemplo, también tiene que haber una cultura de cuidado para cuidar nuestras propias instituciones, ¿no? Cuando toman en consideración las necesidades para que la vida continúe. Una universidad, por ejemplo, trabaja la cultura del cuidado no solo dando formación a sus estudiantes, sino creando una cultura institucional en torno al cuidado, cómo nos cuidamos entre nosotros, cómo es nuestro marco de relaciones, de qué manera, bueno, pues, se hacen procesos de escucha. Hay muchos elementos institucionales que se pueden trabajar para institucionalizar esa cultura, ¿no? Cuidar es una actividad entre personas, pero también es un elemento clave, es un elemento político clave. Y cuando digo político no me estoy refiriendo a partidos políticos, sino de organización de la vida en común, que es como yo utilizo la palabra política, en nuestras instituciones, en nuestras sociedades, en nuestra familia, que también es una institución política. Entonces, es un elemento clave en sociedades democráticas preocupadas por el bien común. Cuando hablamos del bien común, cuando hablamos de bienes comunes, cuando hablamos de elementos que son nuestros bienes comunes, aquello que debemos de proteger porque es lo que constituye la base de nuestra humanidad o de nuestro marco de relaciones o de nuestra propia supervivencia o de la propia vida para que pueda continuar, como por ejemplo podría ser el agua, todo está directamente vinculado con esa cultura del cuidado. No tanto con otros paradigmas, sino con esa cultura del cuidado. Cuando nosotros planteamos, por ejemplo, qué es lo que mueve a la justicia en nuestra sociedad, tenemos que tener en cuenta que cuando aquello que mueve a la justicia es aquello que debe de ser cuidado. Aquellos elementos comunes que deben de ser cuidados para que la vida en esa sociedad sea posible, ¿no? Desde el punto de vista del cuidado, de la cultura del cuidado y de la ética del cuidado, esa podría ser una aproximación a lo que es la justicia. El cuidado es una práctica, es una actividad y es un marco de referencia que define criterios muy concretos y muy específicos dentro de lo que son las relaciones institucionales, las relaciones entre personas, las relaciones entre seres vivos, entre seres humanos con seres vivos, nosotros con la naturaleza, con los entornos que construimos. Por ejemplo, ahora que está tan en boga, y no puedo evitar hacer una referencia, ¿no?, al área de conocimiento de Arturo, cómo hacemos que nuestra sociedad, las ciudades donde vivimos, sean ciudades en las que se trabaje desde la cultura del cuidado, cómo construimos esas ciudades, cómo construimos todas nuestras comunidades, ¿no? Hasta los propios edificios nos marcan una directriz muy concreta sobre cómo se trabaja el cuidado en nuestras sociedades. Entonces, el ámbito de la salud, por ejemplo, es otro ejemplo claro de cómo el cuidado ha ido avanzando progresivamente en él, ¿no? A día de hoy, tal y con todos los avances médicos que hay, bueno, pues probablemente se pueda vivir sin tratamientos, ¿no? Algunas personas pueden vivir sin tratamientos, otras seguimos vivas gracias a los tratamientos, ¿no? Pero lo que está claro es que estemos enfermos o no, nadie puede vivir sin cuidados en el ámbito de la salud. Y entonces, lo que no va a ser sustituible nunca en el ámbito de la salud son los cuidados. Siempre los vamos a necesitar, ¿no? Entonces, y esto lo podríamos ir poniendo con muchos otros ejemplos, ¿no? Es preciso seguir profundizando en el concepto y clarificar la impronta ética que tiene el cuidado, decir algo concreto. Entonces, a mí me gustaría decir, bueno, cosas concretas sobre qué es cuidar, qué atributos tiene cuando hablamos del cuidado. Por ejemplo, no es lo mismo hablar del respeto si tenemos un paradigma de justicia liberal que hablar de respeto si tenemos un paradigma desde el paradigma del cuidado. Es completamente distinto todos los vínculos y todo lo que hay alrededor de esas palabras. Entonces es importante saber cuál es el alcance ético y el valor social del cuidado. Quisiera decir algo sobre esto. José Luis, tú si ves que me alargo, cortarme, porque yo tengo
rollo para rato todavía, pero me vais diciendo. Bueno, el cuidado es una idea ética porque entraña el compromiso con la protección y el respeto a la dignidad humana y con la salvaguarda de la humanidad y con la salvaguarda de la propia vida. Creo que eso es importante. Si nos centramos únicamente en lo que es la dignidad humana y la persona, es importante reconocer que la persona a lo largo de su vida pasa por periodos en los que no puede cuidar de sí misma, y esto implica reconocer su vulnerabilidad intrínseca. Estas son cosas que, bueno, nos pueden parecer ideas, voy a decir, bueno, pues bien, sí, esto ya lo sabíamos todos, pero vamos a profundizar un poco más en lo que significa eso respecto a cómo se ha entendido esa vulnerabilidad intrínseca del ser humano en nuestras concepciones éticas hegemónicas, ¿no? Que buscan ese sujeto autónomo que no necesita tanto de los demás, sino que se espera, y es la aspiración de la Ilustración, de que sea soberano de su propia autonomía y soberano de sí mismo. Es algo que, por ejemplo, ha acompañado mucho a nuestra misión universitaria, ¿no? De volver a la sociedad personas que estén bien preparadas, que sean autosuficientes, que sean independientes, que valoren su autonomía y que sean capaces de articular el respeto en base a esa soberanía personal, ¿no? ¿Y dónde se coloca ahí el discurso de la vulnerabilidad, ¿no? Bueno, desde el punto de vista antropológico, si nosotros reconocemos nuestra vulnerabilidad, tenemos la responsabilidad de cuidar de dicha vulnerabilidad y de profundizar en lo que significa ser vulnerables, ¿no? Cuidar es una acción de atención proactiva, con la intención de mejorar las condiciones, el bienestar o la calidad de vida. La ética del cuidado es una ética de la responsabilidad en la que lo esencial es el reconocimiento del otro, y por eso antes decía, ¿quién es ese otro que hay que cuidar? Creo que en una cultura del cuidado del otro es tan importante profundizar tanto en el cuidado, en el concepto cuidado, como en el concepto otro. Esa cultura del cuidado tiene que ir acompañada de lo que yo llamo una cultura de la proximidad, una cultura del prójimo, de trabajar una cultura de reconocimiento del otro y la responsabilidad de cada uno respecto de los demás. Es una ética de la virtud, la ética del cuidado, porque exige actitudes y conductas que promueven los fundamentos de lo que son las relaciones básicas interpersonales. Pero también es una ética de la justicia, porque va más allá de lo relacional y se plantea como una ética social y política que pone el acento en cómo organizar nuestras sociedades en base a sus necesidades, ¿no? Entonces, reconocer el cuidado y la vulnerabilidad como parte de las necesidades de una sociedad convierten a esa ética del cuidado en una ética de la justicia. Plantea que las personas son fundamentalmente relacionales, con una naturaleza no independiente, sino interdependiente. La ética del cuidado en este sentido aparece frente a la filosofía liberal, que centra el núcleo de su discusión moral en torno a la racionalidad individual, ¿no? Ahí restando, pues, por ejemplo, valor a las relaciones interpersonales. Hay, por ejemplo, pues, todo el desarrollo de la ética deontológica a partir del pensamiento ilustrado es un gran referente, ¿no? Ya lo he dicho varias veces, ahí se propugna la idea de un ser independiente, racional, objetivo, capaz de sustraerse a las emociones. Y ahí la vulnerabilidad tiene una lectura con cierto disvalor, o se presenta con cierto disvalor, ¿no? Porque la vulnerabilidad o la dependencia, desde ese prisma de una ética racional, independiente, objetiva, la dependencia, la vulnerabilidad es vista como una carencia. La lección que nos muestra es que el ser humano o el sujeto no es capaz de llevar por sí mismo una vida propia y que requiere el concurso de otros para poder vivir. Está sujeta a cierto disvalor. Sin embargo, la ética del cuidado redimensiona el concepto de dependencia, ¿no? Y considera que es una condición inherente a la vida humana.
y no una incapacidad o una merma. Fijaros el cambio de paradigma que hay en la consideración, por ejemplo, con las personas con discapacidad o las personas mayores, por ejemplo, que necesitan un cuidado. Entender que la dependencia no es una carencia, sino que la dependencia es algo inherente a nuestra propia naturaleza humana. El marco de relaciones, por ejemplo, con personas con discapacidad o con personas mayores o con personas que, por ejemplo, entender cuando hablamos de dignidad de personas que, por ejemplo, tienen déficits cognitivos muy grandes. El marco de relación con esas personas no es lo mismo desde una ética del cuidado que lo entiende desde la interdependencia que desde una ética de la justicia liberal que lo entiende como una carencia. Es distinto. Ahí vuelvo otra vez a lo mismo, cómo se reproduce todo ese sistema interrelacional y cómo se articulan políticas públicas. Es decir, muchos de ellos se institucionalizan dentro de procesos en el que hay personas que se encargan del cuidado de esas personas en lo que es básico de ellas, pero el componente interrelacional o de interdependencia no está presente en ese marco. Entonces, incluso introducir esta perspectiva del cuidado en políticas públicas relacionadas con la dependencia, con personas mayores, con personas con discapacidad, con personas enfermas, con personas con trastornos psicológicos, con personas es decir, es completamente distinto la manera, por ejemplo, en la que entendemos las posibles carencias o las posibles falta de competencia que pueda tener, por ejemplo, niños, adolescentes. El marco educativo, por ejemplo, cambia completamente desde un paradigma a otro, ¿no? La ética del cuidado pone en cuestión y sospecha de esa objetividad que busca la ética de la justicia o la independencia, por ejemplo, de los demás como respuesta moral. Señala que los problemas éticos no deben plantearse nunca en abstracto, sino que deben de atender a la situación concreta, teniendo en cuenta las relaciones interpersonales, la historia particular de cada una de las personas, cuestiones socioeconómicas del contexto, la inserción de las personas en la comunidad o en el grupo, la familia en la que vive, etc. Aquí, como decía, hay un plan formativo y nosotros no estamos enseñando esto en la universidad, no enseñamos este paradigma del cuidado y las implicaciones que tiene, por ejemplo, cuando damos ética profesional o cuando damos ética cívica o cuando damos formación en responsabilidad social. Hablamos siempre de marcos muy abstractos que hace que, por ejemplo, los estudiantes o en otros niveles educativos que no sean el universitario, como puede ser bachiller o la educación básica o secundaria, somos capaces de sensibilizar con programas muy concretos, por ejemplo, con lo que es el daño que estamos haciendo al planeta, ¿no? Y así hablamos un poco de lo que es la ética del cuidado, pero no lo aterrizamos, por ejemplo, en lo que tiene que ver con nuestro marco interrelacional o en este tipo de cuestiones. Y creo que aquí hay un gran reto formativo y un gran reto institucional de incorporar esta perspectiva en nuestras instituciones, ¿no? La ética del cuidado se sustenta en valores como la reciprocidad, y hay que saber lo que significa la reciprocidad, la intercooperación, la solidaridad, la responsabilidad hacia uno mismo y hacia los demás. Es muy importante, por ejemplo, con estudiantes que trabajan, por ejemplo, para luego hacer intervención con personas que están en una situación de mucha vulnerabilidad, pues saber cómo se trabaja con esos estudiantes. Normalmente tendemos con un cierto paternalismo, ¿no?, a tratar de mostrarles la necesidad de atender a quien lo necesita y, sin embargo, por ejemplo, desatendemos claramente todo el cuidado que necesitan los cuidadores para poder hacer intervención social clara. Entonces, se les presta muy poca atención, por ejemplo, psicológica, o se le da muy poca formación a los estudiantes sobre lo que significa el cuidado de sí mismo, etcétera, que es algo absolutamente necesario para poder hacer intervenciones de cuidado que sean exitosas en la comunidad, ¿no? Hay muchos elementos que abre este eje de análisis, ¿no? Sigo con algunas orientaciones más.
A lo largo de la vida todas las personas cumplimos un doble papel también, ¿no? Y eso es importante y forma parte de algo que deberíamos de tener en cuenta. Nosotros somos cuidadoras y también somos personas receptoras de cuidados, ¿no? Y nuestra identidad personal, de alguna manera, se articula todo lo que llegamos a ser se articula en base a nuestras experiencias de cuidado. Y eso es algo, por ejemplo, que esa cultura debe de tener en cuenta también, ¿no? Es decir, que hay muchos componentes, por ejemplo, que entienden, bueno, pues cómo han sido nuestras propias experiencias de cuidado y cómo han configurado nuestra propia identidad. Piensen ustedes ahora, por ejemplo, en las experiencias que tienen de la relación que tienen de cuidado con sus padres. No voy a decir con sus madres, porque seguramente hayan sido ellas quienes hayan asumido, pero con sus padres, con sus madres, qué relación, por ejemplo, de cuidadores tienen con respecto a sus hijos o a personas o qué relaciones, por ejemplo, de cuidado tienen en sus relaciones con sus estudiantes o qué relaciones de cuidados o qué experiencias de cuidado tienen, por ejemplo, con sus compañeros o compañeras de trabajo, con sus parejas, con sus vecinos, con su comunidad. Esas experiencias de cuidado marcan nuestra propia identidad. Y buena parte de la formación que deberíamos de dar a nuestros estudiantes para generar esa cultura de cuidado del otro tiene que ver también con eso, con hablar, ¿no?, sobre historias de vida, sobre experiencias de cuidado y caer en la cuenta de cómo han articulado nuestra propia identidad, tanto personal como colectiva, cómo nos situamos nosotros como ciudadanos, esa idea que tenemos de formar siempre a nuestros estudiantes para que sean ciudadanos responsables, desde este prisma del cuidado abre un análisis que es muy interesante, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí van algunas ideas. Y citando a Carol Gilligan, yo aquí en mis notas estoy ya acabando, déjenme un par de ideas más, pero bueno, aquí yo había apuntado una frase de Carol Gilligan que, bueno, puede resultar interesante, ¿no?, para poder entender algo de lo que estoy diciendo, ¿no? Lo dice ella probablemente mucho, bueno, normal que lo diga mucho mejor que yo, ¿no? Porque, en fin, por eso es Carol Gilligan. En vez de ponernos en el lugar del otro, mejor nos vendría ponernos en nuestro propio lugar y dirigirnos al otro para que nos enseñe el suyo. Esta es una cultura del cuidado que a mí me parece que es muy interesante, ¿no? Porque muchas veces no sabemos ponernos, no sabemos cuál es nuestro propio lugar. Y ese cuidado de sí mismo, esa ética del sí mismo, ese cuidado del sí, del que también hablaba Foucault, pues creo que es importante también entenderlo como parte de cómo nacemos a ser sujetos morales y sujetos políticos, es decir, sujetos que construyen un nosotros, que construyen comunidad. Y nosotros tenemos la responsabilidad de educar a personas para que construyan un yo en torno a esa ética del cuidado y que también sean capaces de construir un nosotros, una comunidad en torno a esa ética del cuidado. Desde la perspectiva feminista se ha hablado mucho del tema del cuidado. Bueno, podríamos, en un contexto patriarcal además, reivindicando sobre todo cómo el cuidado ha sido históricamente, desde esa cultura patriarcal, una cuestión femenina. Estando o no de acuerdo con esto, yo quisiera desmarcarme un poco de algunos de estos planteamientos, aunque creo que son importantes tenerlos en cuenta, pero si nos situamos simplemente desde algunos otros marcos de referencia, como puede ser la encíclica del Papa, ¿no?, el Fratelli Tutti, o desde consideraciones de la ética propia del cuidado, en un contexto democrático, el cuidado es una cuestión no femenina, sino que es una cuestión humana, es una cuestión que nos corresponde a todos, ¿no? Entonces, es una cuestión en donde lo esencial es la interrelación y habría que hablar sobre cómo trabajar eso desde el marco, nuestros marcos formativos, que va más allá de los principios abstractos, ¿no? Exige, pues, una manera muy concreta de trabajar todo ese marco relacional que exige la ética del cuidado, ¿no? La ética del cuidado nos aporta una manera diferente de afrontar y resolver las situaciones de la vida cotidiana. Nos ayuda a entender
cuál es el significado de la justicia. Y yo aquí, por ponerles un ejemplo muy claro, ahora que hay un debate a nivel global, por ejemplo, sobre cómo es la distribución de la justicia, de las vacunas a nivel global y de las grandes injusticias e inequidades que se están dando a nivel global, como hay países que están ya prácticamente el 80% vacunado. En España estamos nada, creo que un 8% vacunado, un 8 o 9%, pero hay países, a mí me avergonzaba que leía el otro día en el periódico cómo en Estados Unidos pues, se ha vacunado a millones de ciudadanos estadounidenses, y a países de África pues han llegado literalmente 12 vacunas, 12, o sea, no 12.000 ni 120, 12 vacunas, 12, una docena de vacunas, ¿no? Que es algo que abochorna, ¿no? Y en una discusión que tuvimos entre algunos colegas que nos llamaron a hablar sobre los criterios de distribución y, bueno, pues desde términos de justicia, pues se planteaba, por ejemplo, cuestiones de decir, bueno, pero Estados Unidos ha invertido mucho dinero, ¿no? en la investigación para la vacuna, y entonces pues es normal que eso revierta primero en su país y que luego pues, tenga alguna estrategia o criterios pues, de distribución equitativa con otros países. Hay un debate amplio en el que nuevamente vemos claramente confrontados pues, aproximaciones éticas que van en distinta dirección. Y es importante, por ejemplo, incorporar una visión de lo que significa cuidarnos unos a otros a nivel global cuando vivimos una pandemia también global, y lo que nos significa, lo que nos exige a todos nosotros. Por eso también tiene que ver con temas de justicia y nos ayuda a entender claramente cómo eso que a veces nos resulta difícil de afrontar, como pueden ser las injusticias estructurales, y entender que hay muchos elementos muy complejos para hacerle frente, y todo ese lenguaje engolado que hay en torno a eso ocurre porque no le hemos incorporado esa visión de lo que significa, ¿no? Pues esa interdependencia, esa vulnerabilidad. Escribimos sobre ella cuando nos afecta, pero damos muy pocos pasos para realmente articular lo que desde el punto de vista ético y político eso supone, ¿no? Entonces, es importante, y esta ya es la última idea, ¿no? Rescatar la relevancia ética de la ética del cuidado y de esa cultura del cuidado del otro. Es una cultura que sobre todo da voz a las personas de las que nosotros formamos parte, y que simplemente implica tratar de pensar una forma posible de vivir en circunstancias concretas, pero una forma de vivir y de convivir que no es otra cosa que nacer a los vínculos, ¿no? Es una frase que yo repito siempre, y si yo tuviese que decía al principio dos claves muy concretas sobre cómo generar esa cultura del cuidado. Creo que una estaba en el título del seminario, Tejiendo Redes, claramente, y hoy hemos dado un gran paso en eso. Y otra manera es una cultura del cuidado que trate de ver que, sobre todo, convivir es nacer a los vínculos. Y nacer a los vínculos no se puede establecer si no es desde una perspectiva del cuidado, ¿no? Del cuidado y de atención del otro, reconociendo algunas de las cosas que he querido compartir con ustedes hoy. Bueno, muchas gracias. No sé si respondo un poco a lo que se esperaba, pero espero por lo menos haber sugerido algunas líneas de análisis. Yo creo que si ustedes esto lo complementan con algunas lecturas de referencia que sé que tienen. Si no hay preguntas, yo sugiero que comentarios. No sé. Si hay una pregunta, Perfecto. Pregunta Maite Jiménez, ¿cómo nacer a los vínculos hoy, doctora Cristina? Bueno, creo que es una pregunta interesante, es decir, convivir es nacer a los vínculos, ¿no? Es vivir en los vínculos, entonces es dar precisamente
poner en el centro de lo que es la reflexión ética todo lo que tiene que ver con lo relacional, que es precisamente lo que ha faltado un poco a toda esa reflexión, ¿no? La ética a lo largo de su desarrollo durante más de 30 siglos, pues ha tratado de establecer cuáles son las bases para tener sociedades justas, cuáles son, digamos, los marcos normativos que se necesitan para generar condiciones de justicia en nuestra sociedad, cuáles son las virtudes que necesitamos para la convivencia y demás. Y creo que en mucha de esa reflexión ha faltado algo muy básico, que es responder precisamente a esa pregunta que haces tú, Maite, y que es tan pertinente, ¿no? Es decir, cómo desde el punto de vista ético nacer a los vínculos, ¿no? Toda esa ética de la proximidad, que entiende que somos un nosotros, que podemos ser un sujeto como nosotros, un sujeto ético, y que somos un sujeto también político, ¿no? Un nosotros político. Entonces, como sujeto ético nos tiene que importar, por ejemplo, cómo accedemos, a nuestras relaciones, qué elementos de control de unos sobre otros tenemos, cómo opera el poder en nuestras propias relaciones, sobre qué bases establecemos nuestros vínculos, ese tipo de idea, ¿no? Sobre cuáles son las bases del vínculo de la comunidad en la que nosotros vivimos, por ejemplo, en nuestra propia universidad o en nuestra propia comunidad, en qué valores está o en qué referentes éticos está basado ese vínculo, ¿no? Yo puedo tener, por ejemplo, una comunidad de vecinos o puedo tener una relación con la institución donde trabaja contractual, normativa, o sea, sujeta a... Entonces, el vínculo, la manera en la que yo nazco en el vínculo, hago una relación de vínculo con mi institución, pues está únicamente, por ejemplo, podría estar únicamente vinculada en lo que me ata mi propio contrato a la universidad, ¿no? En el que yo tengo que cumplir con una serie, pero puedo tener, por ejemplo, un vínculo pues distinto. Pongo ejemplos así un poco rápidos para que me entendáis, pero creo que cómo nacer a los vínculos hoy es establecer una reflexión seria, profunda y realista sobre qué valores asentamos nuestros marcos relacionales con nuestras instituciones, entre nosotros, en la familia, y además hablando de cosas muy concretas, no así en abstracto. O sea, esos vínculos de interrelación tienen que estar basados en cosas muy concretas, ¿no? La manera en la que nos relacionamos, que tiene que ver, por ejemplo, cómo se establecen los vínculos, pues eso se puede ver incluso hasta cómo escribe uno a un colega un correo electrónico. Es una manera de nacer a los vínculos, cómo nos presentamos. Muchas gracias, doctora Cristina. Gerardo Sánchez, ¿podría comentar esa idea de empatía vinculada a no ponernos en el lugar del otro, sino el propio, y desde ahí ir al encuentro con el otro para comprender su punto de vista? Sí, por ejemplo, una manera voy a conectar también la idea la pregunta que me planteaba Maite con esta que plantea ahora Gerardo, porque tiene que ver con eso, ¿no? Es decir, siempre decimos que la empatía es ponerse en el lugar del otro, ¿no? Y dices, bueno, ¿qué significa eso, no? Entonces, primero, para ponerse en el lugar del otro, uno tiene que saber cuál es el lugar propio, o sea, desde dónde habla. Yo, por ejemplo, a mis estudiantes les digo, ellos ya al final me dicen que soy pesada, pero uno tiene que saber siempre desde dónde habla, desde dónde está, con qué emociones, con qué intención de acercarse y demás, ¿no? Entonces, uno tiene que saber su propio lugar, ¿no? Esa tarea de cuidado que nos estamos dando cuando reclamamos una cultura de cuidado exige tener estar lo que se dice en psicología, estar en tu propio eje, ¿no? O sea, es decir, saber cuál es tu lugar, ¿no? Desde dónde hablas, desde dónde posicionas, cómo te abres, con qué intención y demás, ¿no? Y dirigirnos al otro no para ponernos en su lugar, sino para dejar que el otro sea capaz de, o sea, pueda mostrarnos el lugar desde el que habla y ahí encontrarnos, ahí está el vínculo. O sea, tú hablas desde un lugar, tú hablas desde unas emociones, hay muchos problemas, por ejemplo, en comunidades, incluso problemas graves, o sea, de decir, yo pertenezco a un contexto, yo os hablo desde el País Vasco, en el norte de España, que durante más de 40 años, más de 40, casi 50, casi toda
antes de que yo naciese, incluso toda mi vida adulta, lo he vivido con un conflicto armado muy grave, que, bueno, pues digamos esa cultura de paz y esa de paz y convivencia pues ha sido una realidad hace muy pocos años aquí en el País Vasco, ¿no? Y cuando nosotros siempre hemos reflexionado sobre la manera, por ejemplo, en la que trasladar desde la educación esa cultura de paz y convivencia, y que ha sido muy difícil también, y sí, está siendo todavía muy difícil, cómo asentar algunas bases también de acercamiento al otro, ¿no? Entonces, cómo ha habido experiencias, por ejemplo, de juntar a la víctima con el victimario, ¿no? Es decir, te tienes que poner en el lugar del otro, no. O sea, uno habla desde un lugar como víctima, como victimario. Entonces hay que buscar ahí puntos de encuentro sabiendo y dejando que el otro nos enseñe cuál es el lugar desde el que habla. Entonces, cuál es la base de su dolor, cuál es la base de su motivación. Entonces, hay un punto de encuentro y eso es nacer a los vínculos. No ponerte en el lugar del otro, porque además es casi como una postura que en muchos casos de autoridad, por ejemplo, pues decir, no, si yo te comprendo perfectamente, me pongo en tu lugar y te comprendo perfectamente. No, quizás no se trate de eso, sino de dejar que el otro nos enseñe el lugar desde el que nos habla. Cuáles son sus emociones, qué hay detrás, qué sentimientos, qué experiencias hay detrás, y encontrar ahí un punto intermedio entre tu lugar y el de la otra persona. No creo que eso es nacer a los vínculos. No sé si respondo, Gerardo, muy bien a tu pregunta, pero bueno. Sí, interesante. Gracias. Muchas gracias. Una pregunta más. Olivia Vázquez pregunta, ¿cómo aterrizar este diálogo a los despidos injustificados en las universidades católicas en época de pandemia? Bueno, yo desconozco cuál es la problemática a la que alude la pregunta, ¿no? Pero sí que es cierto que la pandemia pues, nos ha colocado en una situación muy compleja, tremendamente compleja, ¿no? Que bueno, pues ha puesto de manifiesto pues, algunas medidas que probablemente pues, han provocado que sean muy injustas para muchas personas, ¿no? Creo que entiendo que desde las propias instituciones han tenido que afrontar un gran desafío de dar una respuesta a lo que demandaba ese momento. Creo que lo que demandaba ese momento eran muchas cosas que suponían un reto indiscutible, ¿no? Volver a pasar a toda una formación a un sistema para el que no estábamos preparados, con muchos recursos, teniendo que atender a necesidades nunca previstas, incluso inimaginables para muchas de nuestras instituciones, teniendo que hacer frente también a las necesidades de muchos colectivos, incluido el del profesorado, y probablemente medidas como que se hayan tenido que tomar, no sé si como consecuencia del despido, pero durante la pandemia, pero que se hayan producido, pues probablemente hayan sido elementos que supongo que habrán estado suficientemente valorados, porque si creo que algo han afrontado las instituciones, no ha sido la pandemia como una excusa para hacer, por ejemplo, determinado tipo de limpieza en las universidades. Yo no me creo que eso haya podido pasar en ningún contexto, pero sí que creo que se hayan podido dar situaciones delicadas, y esa cultura del cuidado, por ejemplo, creo que podríamos ver cómo se ha activado en nuestras propias instituciones, si realmente están preparadas para ello, ¿no? Pues tratando de ver cómo han paliado medidas que nunca son fáciles de tomar en las instituciones, ¿no? Creo que esa podría ser una respuesta, pero probablemente insuficiente, discúlpame, porque no conozco esa realidad. Yo trabajo también en una institución en la que esa realidad no se ha dado y por lo tanto pues tampoco puedo responder por ella. Muchas gracias. Edgar pregunta, ¿qué elementos del convivir debemos potenciar para nacer a los vínculos? ¿Cómo comprender la otredad en una sociedad global?
Bueno, la pregunta de si en vez de otredad pones proximidad, pues creo que ahí ya estamos estableciendo un paso sobre cómo entenderlo en un contexto global, ¿no? Hay un gran desafío y por eso esa cultura del cuidado también la tenemos que entender en contextos plurales, multiculturales y muy distintos, y exige atender a esa interculturalidad. Uno de los rasgos precisamente de la ética del cuidado tiene que ver con atender a la diferencia, a la diversidad, a la interculturalidad. Y creo que bueno, pues es uno de los retos, ¿no? Creo que una manera de afrontarlo es precisamente, yo creo, a mí la palabra hay otredad, creo que es mucho más fácil, ¿no? Encontrar encuentro o encontrar vínculos o acercar o propiciar encuentros si lo vemos desde la perspectiva de lo que es la proximidad, ¿no? Que es la proximidad, o sea, tratar de tener una actitud proactiva de acercarnos, de comprender y de dejar que el otro nos enseñe su lugar también, ¿no? Un lugar que probablemente esté anclado en un contexto global, en valores que muchas veces son diferentes a los nuestros, en perspectivas, culturas distintas, y que, bueno, pues tenemos que buscar puntos de encuentro. Muchas gracias. Rodrigo Gamboa pregunta si puede reflexionar respecto a la tensión que se nos presenta entre la sociedad de la sospecha sobre el otro. Por ejemplo, nos dicen que el otro es el que me puede contagiar en estos tiempos de pandemia, contra la necesidad vital como seres humanos de establecer vínculos con el otro. Sí, yo creo que tendríamos esa cultura del cuidado, se tiene que establecer también con mecanismos de resistencia íntima precisamente a lo que cierta tendencia social hay de sospechar siempre del otro, ¿no? En España, por ejemplo, en la pandemia hemos tenido un fenómeno interesante, no sé si en sus países también, de lo que se ha llamado los policías del balcón, ¿no? Las personas que desde sus propios domicilios pues veían gente que igual, por ejemplo, pues estaba en la calle o infringiendo alguna norma y entonces denunciaba y demás. Entonces siempre la sospecha del otro, la sospecha de que nos puede contagiar, siempre. Además, bueno, la pandemia nos ha alejado de lo que es ese contacto, lo que exige la propia convivencia, ¿no? De tenernos cerca. Entonces, creo que ese es uno de los grandes retos que tiene esa cultura del cuidado, ¿no? Cómo hacer frente a algo que cada vez está más presente en nuestra sociedad, que no solamente es la sospecha, sino que es el rechazo de todo lo que no sea igual que nosotros, que no sea lo nuestro, que no sea yo. Entonces, ahí es importante que entendamos que lo que se defiende desde esa cultura que valora solamente lo propio y sospecha de lo demás, es una cultura que está basada en intereses que son de la propia persona, pero que no son del conjunto de la sociedad. Entonces ahí hay que hacer mucha labor educativa y pedagógica sobre lo que significa y el bien que se deja de proteger cuando los vínculos en una sociedad están basados en la sospecha o en la denuncia o en el rechazo. Es decir, lo que se deja de proteger no solamente del cuidado de los otros, sino del cuidado de sí mismo. Porque nosotros también somos diferentes y eso no nos hace mejores. Gracias. Yasna Salgado pregunta, ¿qué sugerencia podría hacer a profesores y futuros docentes en cuanto a la autorregulación emocional? ¿Cómo llegar a educar y capacitar a niños, niñas y jóvenes respecto a sus propias emociones? Bueno, yo creo que todo lo que tiene que ver con la educación moral, con la educación ética, pasa por distintos momentos, por distintas fases. Y una de ellas es todo lo que tiene que ver con las emociones, con las emociones. Todo el desarrollo moral no solamente está... Entonces, hablábamos además como con el tema de la autorregulación emocional. Siempre parece como desde la ética que estamos como dando orientaciones sobre cómo autorregularnos a nosotros mismos, ¿no? Y también tenemos que hacer una educación de las propias emociones
desde el punto de vista ético, porque hay muchas emociones que son absolutamente necesarias para crear esa cultura del encuentro. O sea, esa emoción de lo que supone pues, algunas emociones, ¿no? Creo que son absolutamente necesarias para poder activar ese encuentro y ese vínculo con el otro, ¿no? Entonces, tenemos siempre a desdeñar todo lo que aporta lo emocional en esta cuestión a favor de lo racional. Y las emociones son necesarias para el encuentro con otro. ¿Cómo vamos a identificar, por ejemplo, el dolor ajeno si no somos capaces de educar en esa sensibilidad ética que exige identificar cuando el dolor ajeno es injusto o cuando el daño que hemos ocasionado o que se ocasiona es injusto? Eso no se educa con una norma, no se educa racionalmente, se educa con una determinada sensibilidad ética. ¿Cómo vamos a esperar que los niños tengan determinada atención ética a algunas realidades si no se trabaja todo lo que tenga que ver con esa sensibilidad, ¿no? y con las emociones que están relacionadas en torno a ellos? Por ejemplo, la alegría es una emoción y es una emoción que ayuda a generar un vínculo muy específico de relación con el otro. Por ejemplo, temas relacionados con la compasión. La compasión es una emoción y entonces es necesario educar, ¿no? También para que seamos capaces de ser compasivos. Entonces es importante también saber cómo trabajar todo el tema de la educación emocional, desde el punto de vista ético, claro. Y dentro de lo que son las propias emociones. Creo que una de las maneras de llegar a educar, creo que son, por ejemplo, cosas muy concretas, ser capaces de identificar, ¿no? Y de hablar de nuestras propias emociones. Cuando antes decía, citando a Carol Gilligan, ¿no? Dejar que el otro muestre cuál es tu lugar. Ese lugar muchas veces está lleno de emociones. Entonces, qué pocas veces damos espacio en nuestras aulas o en nuestras relaciones para hablar, ¿no? De cómo nos sentimos, de cómo estamos, de cómo nos encontramos, para compartir ese tipo de cosas, ¿no? Y creo que eso también deberíamos de dar espacios, ¿no? para que eso en los ámbitos educativos y sobre todo con niños y jóvenes sea posible. Muchas gracias. Un comentario de parte de Omaira. Cristina, querida, mil gracias por recrear la vulnerabilidad donde estamos situados hoy todos, pero que se utilizó como adjetivación para algunas personas hace pocos años con un tinte discriminatorio. Interesante un futuro debate sobre ella. También agradece por descentrar el cuidado del ámbito femenino. Sí, bueno, creo que eso es importante. Ahí hay un debate dentro de lo que es el feminismo, porque bueno, han puesto de manifiesto cómo desde una cultura heteropatriarcal, pues lo que se plantea sobre todo es un rol específico de las mujeres como reproductoras de la vida y digamos a las que se les ha asignado las tareas de cuidado por cuestiones de género, ¿no? Y ahí hay un debate pues muy amplio, ya viejo y que parece que no finaliza nunca, ¿no? Pero es interesante entender que esa perspectiva del cuidado no es algo que corresponde únicamente al ámbito femenino, que nos corresponde a todos, ¿no? Y es muy importante también, por ejemplo, recuperar desde esa cultura del cuidado el valor que tiene el reconocimiento de la vulnerabilidad intrínseca de todo ser humano, ¿no? Lo decía, creo que eso es muy importante tenerlo en cuenta porque solamente, o sea, sí que es cierto que desde la consideración de llegar a ser sujetos autónomos, toda esa concepción y ese reconocimiento de que somos vulnerables, de que debemos de tener determinado tipo de capacidades, de que debemos de formar en determinado tipo de competencias, de que debemos aleja esa idea de que la vulnerabilidad es algo intrínseco, ¿no? Entonces hay que pasar de esa concepción de lo que es la vulnerabilidad como una discapacidad a entender la vulnerabilidad como una
parte de lo que somos, ¿no? Somos vulnerables y no reconocer eso, o sea, somos dañables. Y también, como decía al principio, somos dañables y somos capaces de hacer daño, ¿no? Y somos vulnerables, pero también podemos ser vulnerados y vulneradores, ¿no? Creo que eso es importante también tenerlo en cuenta. Gracias. Otro comentario de parte de Carmen Plazola. Hemos cambiado, tratamos de cuidarnos y juzgamos a los demás en sus cuidados. Como dijeron, primero debemos observarnos antes de observar a los demás. Muchas gracias. Comparto la opinión de Carmen. María de Lourdes agradece mucho la oportunidad de oír esta excelente conversación. Gracias por la profundidad y generar muchas reflexiones sobre nuestra práctica. Gracias. Antonio Limón, perdón, doctora. Y Antonio Limón, ya para finalizar, doctora Cristina, muchas gracias por su compartir. Me hace pensar en la relación de la cultura del cuidado y la banalidad del mal, desde el pensamiento de Arendt. Sí, bueno, es interesante, ¿no? La relación que haces, Antonio, ¿no? El tema de la banalidad del mal, ¿no? Bueno, de Hannah Arendt, en el que, bueno, pues esa diferencia que ella hace entre el mal radical y el mal banal, ¿no? Es interesante, ¿no? En el marco de nuestras relaciones, por ejemplo, y dentro de esa cultura del cuidado, entender, ¿no? Cómo opera esa banalidad del mal y la influencia que tiene, ¿no? O la banalidad del daño, podríamos decir también, ¿no? Entonces, es decir, por ejemplo, una manera de considerar banalmente al daño es cuando consideramos que es irreversible, es decir, que no hay nada que nosotros podamos hacer para evitarlo. Y hay muchas cosas que nosotros no solamente podemos hacer para evitarlo, sino también que somos responsables de haberlo causado, ¿no? Y eso es una manera también de entender cómo opera el daño o el mal y cómo contrastarlo, ¿no? Con esa cultura del cuidado. Es muy interesante lo que planteas. Muchas gracias. Haremos llegar a la doctora Cristina de la Cruz otros comentarios que agradecemos mucho que hayan hecho en el chat. Y pues gracias a todos por su participación. Gracias nuevamente a la doctora Cristina por esta excelente charla. Definitivamente, gracias por todo el conocimiento transmitido y por invitarnos a hacer esta interesante reflexión. Tenemos también información para el próximo conversatorio, el cual se va a realizar el día 26 de mayo a las 18 horas de Chile. El tema que se va a abordar, fundamentos del cuidado del otro desde una mirada ecuménica. Este conversatorio será dictado por el padre Antonio José Sarmiento Nova, sacerdote de la Compañía de Jesús, licenciado en Filosofía y Humanismo, licenciado en Teología con un magíster en Teología. Pues para todos, muchísimas gracias. En verdad, un gusto, un placer tener la oportunidad de compartir estos momentos, queridos y apreciados colegas. Para todos ustedes, un fuerte abrazo. Muy buenas tardes para algunos, buenas noches para otros y pues feliz madrugada para alguien más. ¿Sí? Vale, muchas gracias, José Luis. Bueno, para mí ya es otro día, aunque no os lo pensáis. Para vosotros sigue siendo 28 de abril, para mí ya es 29 de abril. Pues, hace tiempo, además, hace un rato. Pues feliz madrugada, doctora, entonces. Muy buenas tardes, un placer. Gracias. Nos vemos en el próximo conversatorio. Gracias, José Luis. Obrigado, obrigado. Chao, Cristina.